Buenas noches a todos. Quiero mencionar que esta grabación la estamos haciendo el 8 de marzo del año 2021, el Día Internacional de la Mujer. En esta ocasión, quien nos va a dar un mensaje muy interesante es nuestra estimada y querida amiga y compañera Graciela Olga Pedro Nicolás. Ahora yo voy a dar el uso de la palabra para no quitar tiempo a esta breve charla a nuestra querida amiga Olga con la pregunta de rigor. ¿Quién es Olga? Blanquita, buenas noches. Con el cariño que se tiene, te digo Blanquita. Buenas noches. Bueno, voy a empezar por lo más simple. ¿No? Olga, bueno, mi nombre es Graciela Olga Pedro Nicolás. Sin embargo, la gran mayoría de amigos, compañeros me ubican como Olga. Y pues, soy una mujer con raíces indígenas, hija de los señores Noel Pedro Mejía y Celia Nicolás Cruz. Soy la de los 7 hermanos, vivimos 5, soy la segunda, y de una familia que se formó finalmente en mi comunidad de origen. El nombre es largo, San Martín de las Palmas, es una agencia municipal y la cabecera municipal es Santiago Tilantón. Siempre me he sentido muy orgullosa de mis raíces, de mis orígenes. Siempre he dicho que soy de la tierra del flechador del sol. Y bueno, pertenece al distrito de Nochitlán. Y esa es creo que es la parte para mí muy importante porque hoy en día, a mis 52 años, me encanta volver a mi tierra y estar en este contacto, ¿no? que de pronto necesitamos. Soy licenciada en Derecho, estudié en nuestra honorable Universidad Autónoma de Costa Rica, Oaxaca, y pues, en la misma universidad posteriormente hice una maestría en Ciencias Penales, y en los años subsecuentes pues, me he dedicado al litigio de manera particular. Debí empezar por ahí a ser aprendiz de litigante o de postulante del derecho, que es la forma correcta de llamar, cuando iba como en cuarto o quinto año de la carrera. Y bueno, a partir de ese momento, hasta el día de hoy, pues he seguido en el litigio. Y durante todos estos años, pues la verdad ha sido para mí toda una experiencia de vida. Y bueno, en este medio nunca dejamos de aprender. En lo personal sigo aprendiendo y creo que he tenido no solamente a los grandes maestros y maestras de la universidad, sino a lo largo de la vida también he seguido aprendiendo de muchas personas, hombres y mujeres, que han sido muy importantes en esta enseñanza. Creo que la parte más importante, más elocuente hoy en día es en cuanto al trabajo, pues ha sido trabajar o desempeñar el trabajo a veces eh, con niñas, niños, adolescentes y sobre todo con mujeres. Últimamente ha sido como un tema el más importante que he tenido que trabajar, y la verdad es un tema amplio del cual pues esta charla nos quedaría corta, doctora, para poder hablar. Sin embargo, en los tiempos que nos permitan, bueno, podemos abordar algunos aspectos de interés. Y bueno, en los inicios de Graciela Olga, pues he sido, creo que me dediqué mucho más al litigio del derecho civil, mercantil, al derecho penal. Y en los últimos 10 años aproximadamente, o 12, creo que con un poco más de enfoque hacia el tema de género, hacia los derechos de las mujeres. Y esto se lo debo, bueno,
tres mujeres ahí importantes en mi vida. La primera es mi madre, que desde niña me enseñó que yo tenía derechos y debería de defenderlos. Desde su forma de pensar, de ver, ella decía, las mujeres tienen derecho a estudiar. Yo vengo de una comunidad y recuerdo que cuando yo cursaba la primaria, le decían las señoras de la comunidad a mi madre, ¿no? Oye, tu hija es muy grande, deberías ya de enseñarle a hacer tortillas, a moler el metate, el tamal, a hacer el atole, porque el día de mañana se va a casar y va a ir a servir a la casa de la gente, le decían. Y es muy vergonzoso que tu hija no sepa hacer tortillas. Y yo recuerdo que hablo de hace 40 años aproximadamente, que mi madre les decía a mi hija que no va a hacer tortillas, porque ella va a estudiar y va a tener una vida diferente a la mía. Y bueno, a lo largo de los años sentí que era una forma de no defraudarla también. Y bueno, me siento satisfecha de haber conseguido esta parte, ¿no? Después, ya hace 10, 12 años, la otra mujer muy importante en mi vida, la que también quiero mucho, es una de mis hermanas, psicóloga, Delia, es que me empieza a invitar a conferencias, que tenían que ver con el tema de género, con los derechos de la mujer, de una manera más profesional, más profunda. Y bueno, me empiezo a involucrar. Y después la maestra Rosario Villalobos Rueda me invita a colaborar en su asociación civil de mujer, en la parte de asesora jurídica. Y bueno, me acerqué. Y bueno, creo que fue el parteaguas para involucrarme de manera más profunda, ¿no? Recuerdo que teníamos que capacitarnos de manera obligatoria a los diferentes cursos de protocolos de actuación. Y bueno, me empiezo a involucrar y a partir de ahí entiendo que puedo entender el contexto de la violencia, no solamente en el Estado, en la comunidad, sino creo que desde nuestros orígenes, desde el patriarcado, y bueno, a lo largo hemos ido acumulando esta experiencia y sí he trabajado últimamente en el tema de los derechos de las mujeres. Orgullosamente, los últimos 8 meses me puse la camiseta de Janet, estuve en la Secretaría de las Mujeres del Estado de Oaxaca, y bueno, una labor ardua, pero satisfactoria. Trabajar para mujeres con necesidades diferentes, con limitaciones, fue muy, muy satisfactorio. Y bueno, pues sigo viendo durante todo este caminar en el mundo jurídico cómo, a pesar de que ha habido muchos avances, de que hay, se puede decir, una forma distinta hoy. ¿Por qué? Porque pueden haber becas, pueden acceder las mujeres a la educación, en la parte indígena, considero que falta mucho para hacer. Creo que es en la parte donde el Estado le sigue teniendo una deuda con las mujeres indígenas. Y lo hablo, por ejemplo, lo veo en mi comunidad de origen. Las mujeres no acceden más que ya muy pocas jóvenes hoy en día al bachillerato. ¿Por qué no acceden a estudiar una licenciatura? Bueno, porque simplemente todavía el pensamiento que hay en la comunidad es que las mujeres no se debe de invertir tanto, porque al final se van a casar y va a ser una manera de desperdiciar la inversión, ¿no? Los padres de familia. Entonces, solamente acceden algunas hasta bachillerato. Y bueno, ¿qué hacen después de concluir, por ejemplo, sus estudios? Van a internados, van a las poblaciones más cercanas a la cabecera distrital, que es Nochitlán, por ejemplo. Terminan su bachillerato y bueno, se van algunas a trabajar a México, otras se vienen a la ciudad de Oaxaca, pero sí considero que un alto número, cuando menos el 80% de las mujeres
que terminan el bachillerato regresan a la comunidad a casarse. Y nuevamente, pues además la violencia, porque te enteras, te percatas, pues, todas las comunidades, sobre todo las comunidades chicas, que uno se entera, no, fulanita vive violencia, su marido no le da dinero, y no solamente viven la violencia física, ¿no? Sino viven también la económica. Y cuando acceden o cuando buscan las formas de resolver estas formas de ser violentadas, pues también se enfrentan a sufrir la violencia institucional. No les escuchan, no les hacen caso, no todos los juzgadores, jueces y jueces tienen esta empatía, además de que no solamente debe ser la empatía, sino que están obligadas a atender a estas mujeres. No lo hacen y la gran mayoría de mujeres pues o se quedan a vivir la violencia o simplemente asumen ellas el rol de ser no solamente proveedoras, educar a sus hijos. Es un tema complejo y esto te hablo desde lo que yo puedo ver desde mi experiencia. Ya veámoslo en el rubro a nivel Estado, por ejemplo, pues el tema de violencia en las mujeres sigue siendo pues, también sumamente grave. Yo considero que es un tema que, si bien es cierto, es responsabilidad del Estado crear las políticas públicas idóneas para poder frenar la violencia, también es un tema social. La sociedad se tiene que involucrar para poder disminuir y no se diga para erradicar la violencia. Creo que es un trabajo que tanto Estado como sociedad falta mucho por recorrer, falta mucho trabajo por hacer y bueno, pues se requiere no solamente de autoridades, sino de todos los intervinientes, sociedad, para poder avanzar y erradicar la violencia, sobre todo a los niveles que ha crecido últimamente. Otro aspecto ahí grave que también es la violencia que se ejerce contra niños, niñas y adolescentes. Si esta parte no se atiende y no se trata, ¿qué va a suceder? Que vamos a seguir teniendo una sociedad violenta y mucho más violenta porque cada vez estamos viendo la violencia más cruda. Entonces, si desde ahora no se empiezan a formar, no se empiezan a crear estas políticas públicas que se requieren para que no tengamos niños y niñas, en primer lugar, niños violentos, niñas que de alguna manera toleren la violencia el día de mañana, la violencia se va a seguir reproduciendo. Otro tema que me parece muy importante, pero que tampoco ha sido suficiente, es que hoy en día las mujeres en mayor número denuncian, ya se atreven a acudir a un juzgado a promover acciones como son alimentos, guarda de custodia, separaciones de los agresores, también, también es cierto que aún cuando ya se visibiliza la violencia de esta forma, falta mucho por hacer en el rubro de autoridades, los ministerios públicos, juzgadores, sigue habiendo todavía esa resistencia, eso lo percibo desde mi experiencia personal, de no verlo como un problema real, un problema que no solamente afecta a la mujer que vive la violencia, sino que le afecta a todo el núcleo familiar y que de alguna manera influye e incide en que esta violencia se siga reproduciendo. Entonces considero que son estos aspectos muy importantes que se tienen que atender, que se tienen que trabajar y que me parece muy importante ponerlos en la mesa porque es un motivo de análisis y de no hacer hincapié en ellos,
de no visibilizarla, yo siempre he dicho, ¿no? En la medida en que la violencia se visibilice, creo que se puede atacar. ¿Por qué? Porque o sea, no podemos decir, sí, se está haciendo trabajo, pero falta mucho en todos los ámbitos, no solamente en la ciudad, con los grupos más vulnerables, y no hablemos ya pues, de mujeres en situación de discapacidad o con capacidades diferentes. También es otro grupo muy vulnerable y donde también la violencia es cruda. Creo que estos aspectos son muy importantes y hoy precisamente que es el Día de la Mujer, pues bueno, tenemos que hablar de estos temas, ¿no? Porque cada año, bueno, se conmemora, seguimos viendo feminicidios, nos seguimos enterando y decimos, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Por qué las cifras siguen elevadas? ¿Por qué se siguen pues, repitiendo? ¿Qué está pasando? Y también nos tenemos que cuestionar qué está sucediendo con una sociedad cada vez más violenta. Entonces, sí, es preocupante porque creo que aquí, no, digo, nos corresponde como sociedad involucrar desde los hogares. Me parece que eso también es fundamental. Y ya, pues dejemos del Estado la parte que como tal. Creo que estos rubros son importantes y me ha parecido eh, hacerlos visibles en esta charla que tenemos. Muy interesantes estos puntos que comentas, Olga, la cuestión de la violencia que se vive en las familias, en el tema indígena, en lo que es una responsabilidad no solo del Estado, sino también, como lo mencionas, es una responsabilidad de la sociedad. Y también este tema institucional que comentas es muy, muy, muy relevante porque pues tú como abogada litigante, pues te has enfrentado a todo lo que es este tema ante las diversas instituciones en las que se requiere presentar un abogado cuando litiga. Y pues has observado este tipo de situaciones que se da en la mujer o también en los casos en que se observan en el servicio público. Este, ¿Quisieras mencionar alguna cuestión en particular que en tu desempeño profesional como abogada tú has observado o tú has defendido o sido testigo de alguna cuestión de este tipo que te haya llamado la atención o que tú hayas pues visto que es una necesidad que tenemos que poner la atención y tenemos que transformar esos aspectos? Pues nos gustaría que nos platicaras algo de esto. Ojalá pudieras acercarte un poquito más al micrófono para que no se oiga entrecortado. Ajá. Pues sí, sí hay varios, creo que los más relevantes que pudiera citar es en el caso, por ejemplo, de las mujeres que se encuentran en una situación de incapacidad. No tienen a veces familiares o los familiares no tienen la capacidad tanto económica como de las demás formas necesarias para poder auxiliar a su familiar o darle la atención, por ejemplo, en el caso de personas o mujeres que tienen problemas de carácter psiquiátrico, ¿no? Entonces, es un tema sumamente complejo porque están inmersos derechos de niñas, de niños, de los hijos, los derechos de las propias mujeres. ¿Qué acontece, por ejemplo, no? Son casos que se prolongan porque, ¿qué sucede en tanto que los niños, que están los dictámenes, tanto psicológicos, psiquiátricos, para determinar a veces el grado de afectación? Pero uno de los casos brutales que he visto de una mujer que tenía tratamiento psiquiátrico, pero ya había desencadenado como consecuencia de la
violencia que había vivido por 14 o 15 años. El esposo con un alcohólico adicto a sustancias psicotrópicas. Entonces la mujer ya tenía profundas afectaciones, le quita a los hijos, un día la saca a la calle, ella intenta regresar al hogar, no lo puede hacer porque pues obviamente vivía una situación de una violencia brutal. Al final él toma como argumento que ella tenía problemas psiquiátricos, la canalizan y entre valoraciones los niños se van con otro familiar y bueno, hoy en día han pasado aproximadamente 3 años, el juicio no se concluye y bueno, esa es una nada más de la condición cuál es, por ejemplo, en este caso que comento, que mientras la mujer no se encuentre en condiciones de salud idóneas para poder convivir, para poder atender a sus hijos, simplemente no va a poder estar con ellos. La mujer no tiene familia, viene de otra entidad, la planeta. Entonces, una mujer completamente sola, trabajando como empleada doméstica y acudiendo al hospital psiquiátrico para poder recibir tratamiento, atención. Y bueno, las condiciones para ella no han sido las mejores. Entonces, en tanto no la den de alta y no la encuentren físicamente en condiciones propias para atender a sus hijos, no tendrá acceso a la custodia. Al menos en este momento tiene la convivencia con sus hijos, 4 hijos, pero la más pequeña de 3 años. Entonces son de estos casos, doctora, que no nada más son crudos, sino además duelen verlos, porque tú ves a la mujer sufriendo, no puede estar con sus hijos, tiene convivencia de algunas horas con ellos, y bueno, los procesos son lentos. Hoy en día agrega el tema del COVID, que ha hecho que los procesos judiciales se alenten muchísimo más. Esto ha hecho que, bueno, pues no tengamos para cuándo. Y como ese te podría citar algunos otros, en esos contextos de brutalidad, ¿no? También me ha tocado ver en el caso, por ejemplo, de funcionarios de niveles de gobierno, pues donde hay influencias, donde los procesos se retardan, donde los acuerdos a veces prácticamente vienen a modo, y en el recurrirlos y agotar los recursos ordinarios que establece el Código de Procedimientos Civiles, el juicio de amparo, pues también te llevas años. Y hacen no solamente un martirio para las mujeres, porque además de la violencia que han vivido en casa, en el hogar, con el esposo, con el concubino, bueno, después se enfrentan a toda esta violencia institucional donde pues no se llevan meses, ¿no? Se llevan los años. Entonces, también considero yo que los procesos se tienen que acortar, se tiene que visibilizar también esta otra forma de hacer justicia o de hacer asequible la justicia para las personas en cuanto a los tiempos, ¿no? Creo que en materia penal se ha logrado un gran avance con el nuevo sistema de juicios orales y bueno, me parece a mí que en materia civil, o en la materia familiar, deben de acortarse esos tiempos. Pues muy interesantes estos casos que comentas, Olga, sobre todo algo que es de reconocerse en los compañeros y compañeras de nuestra generación 86-91, que todos tienen una gran experiencia, pero yo quiero resaltar esto que tú comentas en tu trayectoria, que tú prácticamente desde estudiante te has dedicado al litigio. Entonces, pues realmente tu trayectoria profesional es de una abogada que ejerce el derecho desde lo que es la defensa, ¿sí? Y esto es algo muy importante porque tú mencionas que en algún momento te has incorporado al servicio público, pero después de tener
una trayectoria como litigante y de tener ya la experiencia dentro de lo que es la defensa de los derechos de la mujer. Y en este caso, yo realmente quiero resaltar esta gran labor tuya que como abogada independiente lo has hecho, porque lo has hecho desde estos dos ángulos, ¿no? Tanto en la defensa a nivel institucional como en la defensa a nivel independiente. Y realmente quiero resaltarlo porque siempre es un trabajo muy arduo para el abogado independiente hacerse de una clientela, ¿sí? Hacerse de una clientela que permita que el abogado pueda tener una, un desarrollo profesional, ¿no? Y vemos muchos casos en los cuales hay abogados que se dedican toda su trayectoria a esto, pero cuando vemos el caso de mujeres abogadas que han desarrollado toda su trayectoria como abogados litigantes desde sus épocas de estudiante, como es tu caso, Olga, es algo que es dignamente de reconocimiento. ¿Por qué razón? Porque además de eso, como tú bien lo has mencionado, tú tienes una formación eh, que viene no solamente de una universidad pública, sino que también has mencionado, tú eres una abogada que ha trascendido, ha caminado por muchos senderos, y que en un momento dado, pues han llevado a que esta trayectoria hoy te ubiquen como una abogada experimentada, ¿sí? Y sobre todo dentro de un tema tan álgido como es la defensa de los casos de violencia, que lo has visto desde el ángulo penal o actualmente desde el ángulo familiar. Entonces, esto es algo que como miembro de la generación 86-91, pues hace que vuestros compañeros, toda la generación, esté orgulloso de tener abogados, compañeras como eres en este caso tú, una abogada independiente, Olga. Quisiera yo hacerte una pregunta, pero esto ya va más en un sentido de tipo personal. ¿Cuáles son esos aspectos que de manera personal le gustan a Olga y que no le gustan tanto como persona o como abogada también, ¿no? No te entendí, se entrecortó, ¿me repites, por favor? Perdón, que ¿cuáles son esos aspectos que a Olga, tanto en lo personal o en lo profesional, le agradan y no le agradan? Porque en la parte profesional, te voy a decir lo primero los que no me agradan y luego los que sí. Hay la vida de abogado creo que es una de las más complejas. No sé, supongo que todas las carreras, las especialidades tienen lo propio, pero al menos en la nuestra no te tolero la deslealtad de un cliente. Yo he sido siempre, nunca he dejado, nunca he abandonado una defensa, ya sea en carácter de defensora o de asesora. Y solamente lo he hecho cuando me doy cuenta que el cliente en realidad no lo merece. Porque a veces tal pareciera que el abogado tiene más interés en defender, ¿no? O en asesorar ya sea a la víctima o en defender al imputado que todo a la misma persona. Creo que esta deslealtad nunca ha ido conmigo. Y bueno, me parece a mí que siempre es algo que tiene que ser determinante desde el inicio, porque en la medida que el cliente es leal, pues bueno, yo estoy obligada a serle leal. Y creo que la lealtad es uno de los valores no solamente que tienen que ver con la ética, sino que van de la mano con esta enseñanza de vida, con esto que te enseñan tus padres. Y bueno,
me ha servido porque en la vida esa es la parte buena, que jamás he tenido un problema en mi trayectoria profesional de, que estén reclamando, de que se estén ahí acosando, ¿no? No hay claridad, no hay honestidad, termino la relación laboral con la persona y no hay mayor problema, ¿no? Creo que las cosas que me gustan de mi trabajo es que no solamente es prestar un servicio, sino ver que alguien que trae un problema y que acude a ti, que acude a mí en este caso, lo resuelve. Me decía un día eh, mi, mi jefa inmediata en el trabajo institucional, ¿no? Me decía, terminé una recuperación de un menor como a las 11 de la noche y agotados, el chofer, yo no habíamos comido, la usuario, y me dice mi coordinadora, le llamo y le informo que estaba concluido, la recuperación del menor había sido exitosa y habíamos ido a dejar a su domicilio a la usuaria y me dijo, gracias Olga, una madre podrá dormir tranquila con su hijo en brazos. Y la satisfacción de haber podido hacer algo por esta mujer, no solamente desde la parte de cumplir con la obligación laboral, sino desde esta parte empática, desde esta parte como mujer, como persona. Y el escuchar que te digan gracias, o que en algún momento te encuentres en la calle a estas mujeres que en algún momento las pudiste asesorar, las que en lo personal las pude asesorar, que a veces tengan una sonrisa o que te digan gracias, adiós, eh, te llena me llena a mí en lo personal de satisfacción y, y me motiva a seguirlo haciendo, ¿no? A tener esa fuerza pues para hacerlo con otras mujeres, ¿no? Y a seguirlo haciendo además con gusto, porque no solamente es esta parte de trabajo, sino es esta parte de decir, puedo hacer algo por algo más, pero algo que deja de ser una carga, sino simplemente algo que se vuelve parte de y que no es repetitivo, sino es seguirlo haciendo por otras mujeres. Y eso es un Muy interesante esto que comentas, Olga. Y fuera de estos aspectos de tipo profesional, a ti en lo particular como Graciela Olga, ¿qué son aquellos aspectos que para ti son interesantes, que te gusta hacer, que es algo que además de la abogacía, también son aspectos que para ti son importantes de cubrir? Bueno, uno de los aspectos más importantes de mi vida son la familia. Eh, Hoy en día me encanta disfrutar de mis padres. Afortunadamente ambos viven, papá y mamá. Y bueno, pasar más tiempo con ellos, con los hermanos, los sobrinos, esa parte me encanta, me agrada. Hay cosas creo que las cosas que más disfruto en la vida son la lectura de un buen libro y una taza de un café humeante, ¿no? Creo que es uno de los placeres más grandes para mí. Hago los espacios, tenemos pues hoy en día una vida nos tocó vivir, ¿no? Como muy a prisa, con muchas actividades. También la amistad es algo que procuro, no, a lo mejor a veces una llamada, hoy en día no nos podemos ver, pero a veces un mensajito, una llamadita, pues me encanta tener amistades, ¿no? Amigos, amigas de años. Y bueno, nada más en la generación, ¿cuántos somos? ¿No? O sea, somos un grupo muy nutrido y yo creo que con algunos pues hay menos oportunidad de trato, pero con la gran mayoría hay una relación muy cordial y me encanta pues, cultivar de alguna manera estas amistades. De las cosas también que son mi pasión, en
mis años mozos fueron las artes marciales, el Kung Fu. Me encantó. Tengo años queriendo regresar a practicarlo, no he podido hacerlo por cuestiones de tiempo. Hoy en día estoy tomando clases de baile, quiero aprender a bailar, creo que estas cosas me motivan, siento que me renuevan. Y, y bueno, el otro rubro, pues estarme actualizando en los diferentes temas de derechos sobre víctimas, sobre materia familiar. Y bueno, me queda ahí eh, como proyecto a grosso modo o a largo plazo, que lo he hecho ya demasiado largo que no lo he podido continuar de seguir estudiando. Sin embargo, es una constante de estarme actualizando, de estar leyendo conferencias y bueno, no solamente verlo como una obligación para estar actualizada, sino como estas cosas que disfruto que me gustan mucho. Muchas gracias, Olga. Antes de que cerremos esta charla, ¿quisieras tú darle algún mensaje en particular a las compañeras de la generación en este Día Internacional de la Mujer o a las mujeres en general que nos escuchan, a todos los compañeros, a todo el público? ¿Qué mensaje quisieras dar hoy que es el Día Internacional de la Mujer? Pues va a ser para los tres. A las mujeres del grupo las admiro, las respeto, sobre todo a ti, Blanca, la verdad, siempre mi admiración, mi cariño, mi respeto. Qué padre, siempre he dicho que la vida nos da nos me dio esta oportunidad de poder conocerlas, tratarlas, aprender de ustedes. Y la verdad, en el grupo hay mujeres pues, trabajadoras muy valiosas en todos sus ámbitos. La verdad, mi cariño y mi admiración para las mujeres de este grupo, de esta generación tan querida. A los hombres del grupo los leo y bueno, la verdad que escucharlos, leerlos con otra visión, ¿no? Me hace sentirme pues apoyada, querida, porque además son compañeros que de pronto eh, son pues como hermanos, ¿no? Porque además sientes esa solidaridad, son hombres solidarios. Hace poco con uno de los compañeros le escribí y me contesta él, hermana amiga. Y esta palabra, hermana amiga, me hizo reflexionar y dije, sí, cierto, porque además la amistad de tantos años y que la hemos cultivado, pues nos hace precisamente sentirnos como en una hermandad blanca. Entonces, qué padre poder ver a estos hombres de la generación como abogados, pero con otra visión donde hay el respeto hacia nosotros. No me imagino que habría sido hace medio siglo, ¿no? Sin embargo, hoy en día los leo y, y, la verdad sí, me siento pues orgullosa y me siento querida porque estos compañeros tienen esta visión de respeto por las mujeres, tienen esposas, madres, hijas y qué bien por ellos que tienen esta visión distinta de la que hubiera sido en otros tiempos. Por mujeres, por las mujeres en general, puedo decir que en lo personal, pues agradecida con la vida porque de estas mujeres que han influido en mi vida, que he encontrado a lo largo de este caminar, han sido mis grandes maestras, empezando por mi madre, por mis hermanas y bueno, por las mujeres amigas tan cercanas a mí que de alguna manera me han enseñado el camino para estar a donde estoy y para llegar a donde llegar. Gracias. Y a las mujeres que viven violencia, que denuncien, que alcen la voz, siempre habrá otra mujer, siempre, que las escuche y que les pueda dar la mano para dejar de vivir. Todas las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. Bajo ningún contexto, bajo ningún pretexto,
la mujer hoy en día debe vivir violencia. Hay los mecanismos, hay las formas para poder accesar, para poder dejar una vida en esas circunstancias, vivir una vida libre de violencia. Pues muchas gracias, Olga, por este mensaje tan interesante y tan bonito que has dirigido. Realmente el tema que tú comentas sobre esta hermandad que hay en la generación 86-91 es algo muy bonito, muy interesante, pero sobre todo esta visión que hoy en día tiene ya el género masculino, sobre todo de las generaciones como a las que pertenecemos y generaciones posteriores, ¿no? En donde ya hay una transformación de ese pensamiento, donde se va, pero más del pensamiento de la actitud, del estilo de vida, ¿no? Del respeto hacia la mujer. Y esto también es muy importante reconocerlo en los varones, en los caballeros, porque si no fuese de ese modo, no se podría construir una nueva sociedad, ¿no? Es como el tema que hablábamos hace algún tiempo con los compañeros que hablaban de las masculinidades, ¿no? Esto es algo muy interesante que tú has tocado desde el punto de vista femenino, pero que es un reconocimiento a esas nuevas masculinidades en donde el hombre está tomando ya una conciencia, pero sobre todo una actitud del respeto del día a día hacia la mujer. Pues, Olga, te agradecemos muchísimo este tiempo que has dedicado para estas palabras y sobre todo compartir esas experiencias, compartir esa eh, trayectoria que tienes, pero sobre todo también parte de tu esencia, ¿no? Como lo has mencionado, tu origen, una mujer de una comunidad indígena que hoy en día es una abogada independiente con una trayectoria pues totalmente brillante que se ha forjado en el día a día de la abogacía y hoy en día defiende a las mujeres y sobre todo lucha por los derechos de esta desde su trinchera como abogada independiente. Felicitaciones y mi reconocimiento por ello, Olga. No sé si quieras dar alguna despedida. Bueno, pues gracias, doctora, por este espacio, por esta oportunidad de poder expresar parte de mis experiencias, de decir quién es Olga. Gracias y bueno, pues creo que tenemos mucho más por hacer, mucho más por aprender, por seguir aprendiendo y gracias. La verdad que me siento honrada y muy orgullosa de pertenecer a la generación 86-91 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Gracias, doctora. Gracias a ti, Olga, y esperemos que nuevamente haya oportunidad en breve de poder seguir dialogando y que nos puedas seguir compartiendo experiencias. No nos despedimos, sino nos decimos